Punto 5. Bien, estamos arrancando esta pauta de análisis. Vamos a analizar, por supuesto, lo que sucedió la semana pasada en el Senado y que tiene que ver con la reforma previsional. Usted dirá, bueno, pero tanto tiempo que estamos discutiendo esto. Sí, pero lo bueno es que ahora hay un plazo, hay un protocolo que dice que de aquí a enero de 2025 se va a aterrizar en un acuerdo. Uno de los protagonistas de este acuerdo se llama el senador Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, que era parte también, ¿no es cierto?, de la Comisión de Trabajo donde se llegó a este acuerdo. Buenos días, senador, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudia y Connie. ¿Qué tal, senador? Bien. Buenos días. Bien, gracias. A ver, efectivamente a mí me tocó provisionalmente ser parte de la Comisión de Trabajo, pero la verdad es que el titular es Iván Moreira, que está con Licencia. tema de salud, con licencia de salud, y yo soy más Comisión de Hacienda. Pero más allá de eso, a mí me parece que se tomó una buena decisión. Mira, en materia compleja, resolver temas complejos no son fáciles ni se hacen como tradicionalmente se logra, que es a través de un proyecto cuya idea se discute en general y después se va analizando cada uno de los artículos. Este es un tema que lleva muchos años. Ahora, los temas de pensiones en general se demoran, y recordemos que, y tampoco siento que no se haya hecho nada. Ha habido 2 leyes las últimas décadas bien importantes. Para ser bien justo, la ley del pilar solidario de la presidenta Bachelet y la PGU del presidente Piñera, que permitieron hacer un nuevo escenario en materia de pensiones. Pero bueno, hay que dar un paso adicional. Y creo que ¿qué es lo que se ha hecho? Primero, hacer un buen diagnóstico, porque tras la palabra hay que mejorar las pensiones. Hay muchos temas que uno podría creer que están incluidos, y hay que tratar de concentrarse en aquello que es posible. Y se formó una comisión técnica que definió, y esto es bien interesante porque creo que no se ha entendido bien, definió dónde están hoy los principales problemas en materia de pensión. Y definió muy brevemente, primero, que obviamente la cotización del 10% que hoy día existe en las cuentas es absolutamente insuficiente y hay que subirla sustancialmente. ¿Por qué es insuficiente? Porque hoy día es un 10% del sueldo, y eso se hizo cuando nosotros como seres humanos, teníamos una perspectiva de vida de 15 años menos que hoy día. O sea, se suponía, cuando se hizo, que los hombres iban a vivir 65, 67 años. Hoy día estamos hablando de 80 años de promedio. Entonces, si uno calcula una pensión con ahorro que le va a alcanzar para el resto de su vida, y ese resto de su vida se duplica, obviamente hay un primer problema de cotización. Segundo, que hay y esto es bien importante, que dado como está el sistema y como las mujeres tienen una tasa mayor de longevidad, la forma de calcular las pensiones hace que una mujer, sobre todo aquellas que han cotizado mucho tiempo, 20, 30 años, la pensión que reciben en relación a un hombre es sustancialmente inferior, porque ha habido lagunas por la maternidad, pero además porque siempre se calcula que la mujer vive más. Entonces ahí hay que resolver un segundo problema. Tercero, la informalidad, que es terrible. Y cuarto, ¿en qué sentido? Que solo un porcentaje de los chilenas cotizamos. Hay muchos que no lo hacen, primero porque obviamente la informalidad a veces prefiero la plata ahora y no después, y creo que eso hay que corregir. Y por último, cómo mejorar la competencia de la industria, que es muy importante para mejorar las rentabilidades. Ya. ¿Sí? Y después de ese diagnóstico, lo que se hace... Me dejaron 45 segundos pero para que usted... Lo valoro mucho. Lo tenemos clarísimo para que podamos hacerlo con un diálogo. Sí, ya. Entonces, ahora, lo que ocurrió, para entender bien, lo que ocurre en este acuerdo es un acuerdo de, en el fondo, cómo hacer un proceso legislativo, ¿cierto? Yo le quiero preguntar si el hecho de que hayan acordado que esto se va a votar como un todo, como un paquete, después de las elecciones, entonces se entiende que todas las indicaciones van a ser acordadas y van a llegar a votar esto, tanto la idea en general como en particular, con acuerdo, ¿significa que hay acuerdo también en el fondo? Porque, no. ¿O hay acuerdo solo, o este acuerdo es solo en cómo se va a realizar el proceso legislativo? Estos son acuerdos, básicamente un protocolo de tramitación. O sea, aquí no hay un acuerdo en el contenido de fondo. Aquí esto no se supone que se va a votar todo de acuerdo a Dios. Pero es un protocolo que tiene principios, que es importante. O sea, que no es como que tiene bordes, ¿se acuerdan las palabras bordes? Sí, ¿cómo olvidarlo? Ya, o sea, ¿hay acuerdo bordes también en el fondo o en algo de fondo? No es solamente cómo se va a tramitar.
hay acuerdo básicamente dónde están los problemas, que es súper importante, ¿eh? Porque a propósito de temas amplios, uno podría decir, mira, el problema de las pensiones está en el primer quintil, porque acuérdate que son, bueno, los técnicos nos dicen, ojo, pero el gran problema de las pensiones es que se está cotizando poco, hay que aumentar la cotización. El gran problema es que las mujeres están siendo perjudicadas. Sí. El gran problema es que tiene que combatirse la informalidad. Entonces, eso ayuda a orientar el debate. En esta materia, y una discusión que es más técnica, lo que se va haciendo, se va presentando el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Que casi en todas estas materias es el gobierno el que tiene iniciativa, porque es seguridad social. Se van planteando las ideas y se van votando lo que se llama ad referéndum. O sea, ya, por ejemplo, qué sé yo, mira, vamos a vamos a igualar las pensiones de hombres y mujeres que llevan los mismos años cotizando, por ejemplo, respecto a la misma cantidad. Ya, y eso queda sujeto, o sea, la idea, a cuál es la fórmula, en definitiva, una distinta fórmula. Entonces, ahí se va armando. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, cuando vino el tema del FOGAPE, bueno, que es un tema técnico, pero que es un tema que se produjo básicamente después del COVID, se hizo un sistema de esta naturaleza, porque era muy complejo, que cómo se ayudaba, cómo hacía un fondo de garantía al pequeño empresario, eso es, y se hizo de esta forma. Entonces, al final hay una votación que nosotros esperamos, y no es fácil, porque aquí estamos hablando de muchos artículos, senador, de terminarlo a fin de este año, votarlo, y ojalá tener los mayores acuerdos. También puede haber disensos. Pero es que lo quiero llevar ahí, y para que podamos también profundizar en otros temas, senador Juan Antonio Coloma. Ese es el contenido, pero todo este contenido respecto a los acuerdos posibles y lo que ha señalado la mesa técnica también podrían ir mutando de aquí a fines de enero. Usted lleva muchos años en política y yo imagino que también lo que sucede en la elección municipal va a abrir nuevos escenarios políticos, en el sentido de quién gana, quién pierde, quién queda mejor fortalecido, y eso también de alguna manera podría teñir a su juicio el debate previsional. Primera pregunta. Y segundo, ¿puede pasar que haya un protocolo de acuerdo y una fecha, pero que no se llegue a un acuerdo? Digo, para que la ciudadanía tampoco se haga tantas expectativas. A ver, lo primero, digamos, que obviamente puede no haber acuerdo, o sea, tiene que ver, creo que el tema municipal es distinto del tema legislativo, particularmente en esta materia. No influye. El resultado de la municipal, esa es la pregunta concreta, ¿cierto? Sí. No, yo no veo que tenga efecto eventual en el tema legislativo. Respecto a lo otro, esperamos cumplir con los plazos. Ahora, lo que esperamos, o lo que yo espero, es que haya el mayor acuerdo posible. Yo creo que hay materias que probablemente no la va a haber, pero que si no hay ese acuerdo, busquemos algo distinto. O si no, simplemente sincerar las discrepancias, pero yo espero que se dé en los plazos adecuados. Y para eso, obviamente, hay una primera tarea que es del gobierno, que presente con tiempo y forma las propuestas, porque esto viene curioso, porque aquí viene de la Cámara de Diputados, viene un proyecto de gobierno que viene con un título y casi sin contenido, porque todo el contenido no todo, parte importante fue rechazado en la Cámara de Diputados. Entonces, tenemos, como dice el ministro Marcelo, un queso suizo, digamos, un queso como lleno de forados, digamos. De agujeros, claro. O de agujeros. Entonces, eso es lo que hay que llenar, y hay que ver qué se propone respecto a cada tema. Ojalá siempre buscando aumentar la cotización de los chilenos, porque de otra manera las pensiones del futuro van a ser peores que las del presente. Pero para usted, pero a su juicio, Juan Antonio Coloma, tiene que haber reforma previsional sí o sí. Tiene que haber reforma previsional, a mi juicio, porque es fundamental aumentar las cotizaciones, es fundamental mejorar la posición de las mujeres dentro de la jubilación, porque es fundamental que hacerse cargo de la informalidad y que hay que generar más competencia con la industria. Eso es lo fundamental. Alguien me dice, mira, fundamental, otras cosas menos fundamentales. Entonces, creo que ahí está la esencia de lo que tenemos que tratar de construir. Esto es una tarea que nos está terminando, una tarea
que superó un primer obstáculo, pero que está obviamente abierto a lo que al final se puede acordar. Ya, y en ese sentido, usted pone el punto sobre el principal objetivo, ¿cierto? Que es mejorar las pensiones en el futuro, qué hacer con las mujeres que vivimos más, ¿cierto? Y tenemos además más laguna, los actuales pensionados. La fórmula que se presentó aquí y que está a la que, digamos, el gobierno ha llegado es un 3% capitalización individual. Voy a decir los números gruesos, 2% a este préstamo para subir las pensiones de los actuales pensionados y de los que están por jubilar, y un 1% a un seguro para compensar que las mujeres vivimos más. ¿Usted, como senador de la UDI, está de acuerdo con esa fórmula? Yo creo que nosotros tenemos capacidad de presentar fórmulas mejores que esa, o que cumplan mejor el objetivo. Yo no me casaría. Y mira, yo tengo que dirigir un debate, además. Yo tengo mi idea, yo creo que entonces no nos casemos ahora con. ¿Pero qué es lo que no le gusta? ¿Usted cree que tiene que haber, o como principio, tiene que haber tiene que haber algo de solidaridad en ese 6%, un 1%, por ejemplo, para poder compensar a las mujeres que vivimos más? ¿Eso a usted le parece correcto? Parte de lo que tenemos que construir es cuánto cuesta cada cosa. Nosotros hemos estado haciendo algunos estudios de cuánto cuesta ese es un tema muy importante, para mí muy importante, cómo se mejora a las mujeres, básicamente, y ahí se define, depende un poco del número de años cotizados, ¿te fijas? Sí. Y ahí hay que ver dónde ponemos el límite, porque también parte del tema es fundamental la cotización. Porque claro. A ver, te lo planteo de otra manera, si el resultado va a ser el mismo respecto de alguien que haya cotizado o no, a mí me parecería un grave error. Nosotros tenemos que premiar la cotización, tenemos que premiar aquella trabajador, porque también tiene que ver con los hombres, que ha cotizado muchos años, que ha hecho un esfuerzo, porque parte de su remuneración vaya al ahorro. No es lo mismo alguien que ha cotizado, voy a poner un ejemplo, 5 años que alguien que ha cotizado 20 años. Y por eso que primero es ver ese punto. Segundo, para mí la esencia es la clave es cómo se aumenta esa cotización. Y esa debe ser la prioridad. La prioridad básica es cómo subimos sustancialmente la cotización, que es la única forma de garantizar pensiones buenas, por lo menos hacia adelante. Y respecto a las mujeres, ver el costo. Y respecto a la fórmula que se han propuesto, bueno, tiene que ver mucho, por ejemplo, se habla del préstamo, pero ¿qué es lo que es un préstamo? Si el préstamo es algo nocional, algo vago, algo que no se va a devolver, o que no hay seguridad, obviamente yo no estaría de acuerdo. Yo creo que eso tiene que ir al final tiene que traducirse en una capitalización absolutamente, digamos, identificable, que tú puedas decir, mire, este es el instrumento que tiene tasa de interés, que es heredable, que tiene... Ya, pero esos son todos los detalles. Solo quiero preguntar... Sí, por supuesto, depende de eso si se apoya o no, lo entiendo. Pero la pregunta, senador, perdone que siento que no me la contestó. Si usted le parece que debe existir un 1% o un porcentaje, 1%, 0, algo por ciento, para solidaridad con las condiciones que usted está poniendo, que digamos, priorizar y beneficiar a la gente que ha cotizado más tiempo. ¿Debiera haber eso o a usted le parece que no? Si yo me la supiera toda, no estaríamos discutiendo, porque si yo supiera exactamente cómo tiene que ser, yo diría esto... No, pero tienen una postura, pues, senador. Sí, mi postura es capitalización, hay que ver la naturaleza del préstamo, y lo que sí yo he dicho, que yo estoy dispuesto, es lo que yo llamo un seguro en materia de que haya una opción, seguro, insisto, de que vaya un porcentaje para que los hombres contribuyan a que las mujeres, pues, de forma directa, no a través de un fondo del Estado, no esas cosas que les gusta tanto, digamos, de meter siempre el robo estatal para mejorar la igualdad respecto de la cotización. Porque este es un tema que yo sé que es discutible, pero a mí yo tengo una posición, por lo menos. O sea, para mí, la tasa de longevidad de las mujeres es un dato que es mayor que la de los hombres. Sí. Eso no. Bueno, entonces hagámonos cargo, ¿es justo o no justo? Bueno, alguno puede decir, bueno, pues si van a vivir más, tienen que tener también una capacidad de dividir lo ahorrado en términos de la longevidad. Pero también uno puede decir, ¿sabe qué más? Muchas de esas cotizaciones de mujeres están imbuidas por lagunas, que básicamente son maternidades, y uno como sociedad toma decisiones, digamos. Senador. Yo en eso estoy dispuesto a tomar esa decisión. Senador Juan Antonio Coloma, conversando acá en Pauta Análisis. Usted mismo dejó una pelota en la cancha que lo quiero tomar, que dice esto de, ¿no es cierto?, de mirar al Estado como un actor
Y lo quiero llevar a otra conversación que tiene que ver con un poco la propuesta que hacía este fin de semana el ministro de Energía, Diego Pardo, cuando hablaban de qué se va a hacer finalmente con el tema de Enel y la distribución eléctrica en el país. Y él planteó la posibilidad, ¿no es cierto?, de que aquí también podría entrar el Estado a tener un rol. ¿Qué le parece eso? Porque no es una discusión cualquiera. Esta discusión se está dando, ¿no es cierto?, después de muchos días y de cientos de miles de personas que quedaron sin luz. ¿Le parece a usted que hay algo por conversar, por revisar en el marco regulatorio? A ver, ¿Y primero que que el rol estamos tenga con, un Estado que pueda tener, ¿no es cierto?, un poquito más de control sobre servicios básicos? primero que estamos con un gran problema social que resulta irritante, agotador, desesperante para millones de familias en Chile, que habla claramente de una suerte de colapso de la industria ante situaciones que yo sé que son de una emergencia extraordinaria, porque vientos así no habíamos Ujú. visto nunca y probablemente la cantidad de árboles que todavía están en las calles son impresionantes. O sea, primero dimensionemos de buena manera y empaticemos con el problema que está produciendo hoy día en varias regiones, particularmente la metropolitana, pero no solamente la metropolitana. Segundo, aquí tenemos que definir cuál es el rol de la empresa y el rol del Estado, y para eso hay caminos. La empresa claramente, o algunas empresas, no cumplieron, no han estado a la altura de lo que se suponía eran las respuestas frente a la emergencia. Y también tenemos un rol del Estado, que a mi juicio tampoco ha cumplido con el rol, porque el Estado no está de adorno, y el Estado, todos los chilenos gastamos miles de millones de pesos la SEC y en un conjunto de instituciones cuya función Ujú. es que la empresa esté en condiciones de enfrentar la O sea, emergencia. Eso faltó tiene que que el ver con la Estado, infraestructura. sí, para No, entender bien, eso senador, obvio. el Estado Eso es. quedó, se automarginó, no es que quedó fuera No, porque ya. el rol que el Estado quedó al debe. Si hay un montón de facultades que se discuten anualmente en el presupuesto de cómo tiene que hacer el Estado para fiscalizar, exigir a tiempo, no que ya cuando está todo caído, para que el sistema funcione. E incluso tiene fórmulas de ir multando eventualmente a la empresa si no va cumpliendo con lo que esto está señalando. Dicho eso, y pasado lo que ocurrió, a mí ya al peor de las ideas, objetivamente, que yo he visto es la del ministro Pardo. Hemos visto que el ministro hubiera primero actuado bien como ministro en términos de fiscalizar que las obligaciones que tiene como Estado puedan ser bien desarrolladas. Pero ¿Qué es de lo aquí que a no hizo el plantear, ministro Pardo, senador? básicamente, porque él tiene la responsabilidad máxima en materia de las obras de fiscalización y de prevención de las cosas que pueden ocurrir. Si tiene recursos para fiscalizar y al final es claro que no se fiscalizó, o que no se hizo de buena manera, o que no se planificó bien, o que no estuvo la materia de inversión incluida dentro de lógica de las tarifas. Recordemos que estos son Pero para eso hay que servicios modificar la públicos que tienen ley, tarifas senador. fijas. Para eso hay que No, modificar la ley, y la ley de distribución eléctrica pero hay está muchas. tratando de modificarse desde el año 2019 y no ha pasado nada. Mire, hay cosas que no entiendo, y cosas que sí me ha tocado, y en materia eléctrica sí me ha tocado mucho, básicamente por el Maule, digamos, de ir viendo lo que buenos fiscalizadores, buenos en terreno particularmente, buenos informes te permiten advertir con tiempo dónde están las falencias que se pueden ocurrir respecto desde cambios en la forma de construir ciudades hasta el estado de los cables Mm. o la antigüedad de las infraestructuras. Y eso sí se va haciendo periódicamente y por eso se van tomando decisiones. Pero vamos al tema de fondo. O sea, creo que de ahí a pensar que el Estado lo habría hecho mejor y que se vaya a estatizar la empresa eléctrica, creo que es un error gigantesco y creo que eso altera completamente el funcionamiento y eso sí que sería, Es a que mi juicio, quizá, la peor de las decisiones. Y para un ejemplo, para no ser... lo más clave es que de dónde surge esta idea de que el Estado sería más eficiente. Yo estoy mirando los datos de Codelco. Mira, el cobre es el sueldo de Chile, siempre lo hemos planteado y sigue siendo muy relevante. Uno ve las utilidades de la empresa privada versus la pública. El año pasado, y la empresa privada tuvo ingresos muy superiores a todos los otros, por eso ayudó mucho a poder tener una mejor recaudación a través de los impuestos. Y Codelco perdió cientos de miles de millones. Entonces uno dice, ¿dónde está la garantía de que el Estado, con su burocracia, con su lentitud, va a hacer las cosas mejor? Entonces creo que no tiene nada que ver el diagnóstico del problema con la naturaleza de la decisión, que a mi juicio además es lavarse un poquito las manos de lo que está ocurriendo
y tratar de instalar una forma propia de los años 60, que te buscaban ¿Le solucionar parece un problemas. poquito ideológica, sobre No, ideologizada la propuesta ideológico del y ministro, perdón? equivocada, y totalmente equivocada, ideologizada, equivocada, y que tiende más bien a evitar hacerse cargo de las responsabilidades que tiene en este escenario, más que Ujú. abordar con creatividad Ya, cómo tiene que ser, cómo pero enfrentamos esto más hacia Ya, adelante. pero para ser ecuánime, hay un punto en lo que plantea el ministro Diego Pardo y un punto que la ciudadanía ha visto, y es que algo sucedió en estos días que ni el mundo político y especialmente el gobierno no han tenido ninguna capacidad de control sobre estas empresas, sobre las empresas eléctricas. De hecho, no sé cuántos ultimátums se le dieron a Enel y SG, En el habrán que sido cuatro. estamos en el tercer y último ultimátum. Ya, estamos. Pero este es el ultimátum digamos, en el contexto del proceso de caducidad. Entonces, cuando usted ve que hay un gobierno que pareciera ser como desesperado, que pone ultimátum, que quiere revisar, es que algo sucede que no se tiene ningún control en empresas que además son monopólicas. Bueno, porque yo no sé si la política del ultimátum es la que funciona, si la debería funcionar es la política de la prevención, de tomar a ti. Ahora, también es cierto que, y yo quiero hacerlo claro, aquí ocurrieron cosas que no eran tan fáciles de prever, como eran los cientos, no sé cuántos kilómetros por hora o la caída de no sé cuántos cientos de árboles. O sea, que pasó algo especial. Pero también, justamente la estructura y fiscalizadora tiene que tratar de prever lo que puede pasar. Y lo que pasa, por ejemplo, en muchas obras públicas que se calculan, cuando uno hace, y cada vez más exigente, cuando se hace un puente o cuando se hace un camino hoy día, me ha tocado mucho eso, antes hacían calculando los eventos más graves que podrían ocurrir dentro de los últimos 100 años, y se hacía una especie de levantamiento. Ahora se están haciendo algunos respecto a lo que ocurrió en 1000 años, porque se sabe que a veces la naturaleza vuelve a algo que ocurrió hace mucho tiempo, Bien. y probablemente eso ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces yo creo que ahí está el rol. Yo entiendo que hoy día la desesperación se plantea en los ultimátum, pero la pregunta que hay que hacerse es: no hubo nadie que pudiera prever lo que podía ocurrir, y por tanto exigir las obras de prevención, de mantención, de emergencia, como para impedir algo. Creo que esa es la pregunta que está abierta. Ahora, puede que hemos tenido un tema, digamos, que hay que considerarlo hacia adelante. Y ojo, aquí hay multas, aquí hay un conjunto de cosas. Primero, multas a las empresas, y dos, indemnizaciones a los usuarios. Sí, bueno, eso Y está en eso me curso. parece un curso. Y dejo una última cosa de reflexión que yo he tratado infructuosamente en otras ocasiones de hacerlo, pero no se ha dado. Yo considero que las multas a las empresas no las deberían, para el final va al Estado, en circunstancias que yo creo que deberían ir siempre al usuario, más allá del tema de la indemnización. Porque son muchos, cuando uno dice que multaron en 3.500 o en 35.000 millones a la empresa, eso al final va al Estado. Yo creo que eso debería ir siempre, A la ciudadanía. porcentualmente, a la ciudadanía. Senador Juan Antonio Coloma, muchísimas gracias por arrancar este día lunes.